Hola, 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 exactamente las 6:15 de la tarde aquí en el Estado de Israel, 12:15 del mediodía en la República Argentina. Aquí estamos haciendo nuevamente Viviendo Israel como cada domingo. La gente ya empieza a sumarse, empezamos a saludar, empezamos a sumar amigos a nuestro programa de cada semana donde intentamos acercarles un poco de información respecto de lo que ocurre aquí en el Estado de Israel, de cómo está transcurriendo cada día, hoy 611 días desde el 7 de octubre de 2023. Ya estoy viendo a mis amigos Luli e Irán, los voy a sumar. Vamos a sumar también a Gaby en cuanto la veamos conectada, a ver si ya suben los chicos. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Luli. Hola Luli, hola Ilan. Hola ¿Cómo están? chicos, qué ¿Cómo bueno andan? vernos por acá nuevamente. Qué bueno, me siento como volviendo al primer amor. Iba a decir la misma frase, volvemos al viejo amor. El pibe flasheaba tipo un regreso de Canal 13 a Telefe, ¿entendés? Tipo, y te quiero mostrar el nuevo decorado, Seguimos en la misma, está esas muy cosas que bien. pasen. Mientras ustedes hablan y saludan un poco, yo voy a ir a buscar a Gaby también, a Dale, ver si la anda encuentro. saludando. Y bueno, hola a todos, gracias por acompañarnos, por seguirnos como todas las semanas. La verdad es que es lindo verlos por acá también. Por si hay personas que no se enteraron que volvimos por Instagram, ustedes avisen. También compartan junto a nosotros que volvemos a este viejo medio, a este viejo amor y para seguir semana a semana. Ahí está saludando María. Hola María, hola Hola María, Gaby. hola Gaby. ¿Cómo ¿Cómo están? están ustedes? ¿Qué cuentan? Hemos vuelto a la casa. Hemos vuelto, siempre se vuelve al primer amor, decíamos recién. Donde hubo fuegos, cenizas quedan. Sigamos con las frases. Ah, pero que están poéticos hoy, mierda, carajo. Bien. Uno siempre vuelve a donde es feliz, agrego. Mirá cómo Totalmente. está, estamos tremendos. Ya Eso siempre. ya los Eso ojos siempre. Vos sabés de sí, que sí. sí, sos feliz. ¿Vieron la propaganda esa que decían basta de dulzura, paso de los toros? Totalmente, Mira, y estoy tomando agua tónica. No hay paso de los totalmente. toros en Israel. Por si quieren saber, no hay paso de los Pero toros en Israel, pero hay hay algo parecido. marcas Hay May similares. Tonic. May Tonic es lo más parecido que hay. Se Yo puede tomo con eso. otra, pero no lo vamos a decir porque no nos sponsorea. O sea que vos me estás diciendo que a partir de ahora no vamos a nombrar a nadie que no nos sponsoree. Nos, ¿De qué pregunta me estás haciendo? nos ¿Qué quedamos mudos. pregunta? Vamos a hablar de eso también, por supuesto que sí. Ay, chicos. Yo le quiero decir al que nos está escuchando que pasaron demasiadas cosas esta semana, por eso estamos tan verborrágicos y con tanto humor negro también, ¿no? Y esta cosa Ex- de vamos a leyajrer, a liberarnos un poco. Exactamente. Yo quería contarles, digo, como para empezar a adentrarnos en el programa de hoy, un poco lo que hablamos con los chicos durante esta semana, y ustedes muchos nos han preguntado en redes por qué volvimos a Instagram, o incluso nos han hasta felicitado por volver a Instagram. Vamos a ir por partes. Por un lado, nos resulta como un poco más amigable. Creo que a nosotros y a ustedes que nos están viendo también. Esto de que Instagram es una plataforma en la cual uno todo el tiempo está y entonces no tenés que estar con la necesidad de buscar algo, sino que en el momento que pasa te vas enterando y que a YouTube muchas veces hay que entrar especialmente para ir a buscar y que resulta menos amigable. La realidad es que a nosotros, viejos que somos, también nos resultaba, yo no, yo cumplí la semana pasada 24, también nos resultaba como menos amigable esto de YouTube y entonces decidimos que no es un retroceso, que siempre estamos avanzando, pero que teníamos como la necesidad de que mucha más gente siempre pueda seguir escuchando y viendo y sabiendo y entendiendo lo que pasa en Israel y entendíamos que para muchos somos una fuente de información, entonces nos parecía como lógico también esto de volver a estar en esta plataforma que tiene muchos beneficios, que por otro lado a veces tiene sus limitaciones, esto de que
como ustedes están viendo, Instagram solamente permite que la pantalla esté dividida en 4, entonces si en algún momento queremos sumar a un invitado, no podemos ser 5 como si lo éramos en YouTube, pero intentamos darle como una vuelta un poco más dinámica, llamémosle, y entonces decidimos que cuando estemos los 4, vamos a estar los 4, y cuando haya 5, alguno de nosotros se irá bajando para que un invitado suba, y entonces hacer una cosa como un poco más movida y que todos podamos estar y que todos podamos participar. Y por el otro lado, como decía Luli también, nos pasó que esta semana se vino como con tanta información, no porque el resto de la semana falte la información en Israel y en el Medio Oriente, pero esta semana especialmente fue una semana bastante movida a nivel informativo y entonces decidimos que tal vez está bueno también esto de intentar contarles las noticias, no porque nos vayamos a constituir como un noticiero, pero sí en el cual ustedes puedan ir sabiendo más fluido, por decirlo de algún modo, lo que está pasando, que podamos contarles las noticias fácil, de manera entendible, de manera amigable, como nos gusta hacer a cada uno de nosotros 4, y en la cual podamos informar y profundizar en la medida de lo que sea necesario. ¿Me estoy olvidando de algo que tenía que presentar? Si ustedes me dicen, No, pero porque... acaban de decir, ¿podrías presentar al señor que está Dios. abajo de Gaby? Yo veo a Luli abajo de Gaby, que de señor no tiene nada, así que el señor debe ser el Pendex. Así que quizás el Pendex se quiere presentar solito. Preséntese, Pendex. Me pone un poco de presión cuando me dice el Pendex, mirándome así. Tengo que empezar desde cero. Hola, ¿qué tal? Soy licenciado. ¿Así querés que sea? ¿O tipo Sí, por CB? supuesto. Sentite libre, Ilan. ¿Digo la edad o no? O sea, la pregunta no va ni para Gaby ni para Luli. El tema es con Gaby Sisi, personal. ¿Digo la edad o no? Obvio, Listo, sí. perfecto. Vamos de cero. Licenciado Ilan Musni, un placer, 29 años, desde Buenos Aires, Argentina. Voy a robarle la frase a la profesora Batia Nemirovsky, estoy viviendo con horario israelí, estoy, estoy conectado 24/7 a todo lo que está pasando, tengo el honor de que me hayan invitado. Hay una persona que dice que me aman, wow, yo Wow. le voy a mandar a mi mamá este mensaje. Eh, ¿Podemos poner abajo, además de las redes sociales, el Tinder? Tengo el placer y la honra de ser parte del mundo Israel y tengo mucho para analizar, para comentar, para que pensemos entre todos y sobre todo para explicar mucho lo que no se explica en los medios de comunicación tradicionales y de lo que siempre tratamos de compartir en nuestro grupo WhatsApp. Anota esto, sí, sí, por favor, el horario que estoy diciendo para después cortarlo y mandarlo. Tienen que Perfecto. suscribirse a nuestro canal de WhatsApp de Viviendo Israel. Nos hablan a cualquiera de nosotros 4 por Instagram y les vamos diciendo cómo sumarse porque está buena la información, las primicias que mandamos. Saludos a Gran Rubén, que es un fenómeno que compartimos una actividad esta semana. Tengo mucho para contar. ¿Les puedo contar algo breve desde la Por Argentina? Obvio. Para Obvio. darles supuesto. un poquitito de ánimo. Tuvimos, y Rubén está del otro lado también, y no me va a dejar mentir, tuvimos el placer de compartir un evento junto a periodistas y grandes pensadores aquí en Argentina que estuvieron hablando sobre Israel y el respaldo que recibimos, como lo decimos en hebreo, ¿no? Como Am Israel, como parte del pueblo de Israel, de personas destacadas de la cultura, como pueden ser Alfredo Leuco, Pilar Raola, Miguel Viñasi, Eduardo Feynman, bueno, un montón de personas más que tuvieron palabras muy destacadas para con, eh, para con Israel, la situación que estamos atravesando. Fue un mimo y un bálsamo frente a tanto caos que nos toca ver. Así que después voy a contar un poquito, pero nada, eso. Primero decirles a ustedes que están allá, no estamos solos, ¿eh? Mucha gente nos acompaña aunque no parezca. Simplemente quería decirlo. Importante saberlo, importante sentirlo en este momento en el cual muchas veces sentimos que sí, estamos solos, pero nada, es gratificante poder escuchar de vez en cuando que alguien sí está luchando y que muchos somos los que estamos luchando por esclarecer un poco lo que está ocurriendo desde hace 611 días. No, uno, también lo hablábamos con Gaby esta semana, ¿no? Uno tiene como que siempre volver a
recordar y a recalcar y a remarcar. Digo, sí, 611 días porque parece que en muchos momentos la gente como que o se olvida o no sabe, incluso gente que está aquí en Israel, gente que dice, ¿qué era Judea y Samaria? ¿Qué es un campo de refugiados? Digo, y vos decís, pará, la pucha, ¿no? Digo, vivís acá, ni siquiera estás lejos, entonces si pasa con la gente que está acá en Israel, ¿cómo pretender que no pase con los que están afuera, que no necesariamente tienen su agenda del día a día, toda la situación del Medio Oriente? Sí que hay guerras, sí que hay secuestrados, sí que hay que derrotar a Hamas, pero que no tienen en el día a día presente todo el tiempo todo lo que está ocurriendo o cada una de las cosas que nosotros desde acá vamos viviendo o tratamos de informar. Quiero hacer una sola aclaración antes de empezar con el programa propiamente dicho y sobre este chascarrillo que hacíamos respecto del agua tónica y de los sponsors. Vale recordar que este programa, y también es una razón por la cual decidimos volver a Instagram, vale recordar que este programa, si bien cuenta con el apoyo tanto de Vis a Vis como de Por Israel y como de por la AMIA, es un programa que no está bancado por absolutamente nadie. Que estas cuatro caritas que ustedes están viendo en este momento, dejamos de hacer nuestras tareas habituales o nuestras tareas profesionales rentadas una vez por semana para poder hacer este programa, porque entendemos que, por supuesto, que nos gustaría poder también hacer Viviendo Israel de manera rentada, pero que por el momento no nos queda otra que decidir, no, ni siquiera elegir, decidir hacerlo porque entendemos que de alguna manera esto es también nuestro humilde granito de arena a que se sepa realmente afuera de Israel qué es lo que está pasando y que tratemos de terminar un poco con tanta ignorancia, ni siquiera me meto con el antisemitismo, con un poco con la ignorancia que abunda y mucho afuera del Estado de Israel. Dicho lo propio, ¿qué les parece? Se acaba de caer una botella de vidrio llena de agua. No se volcó, no se rompió, no nada, solo quería que lo Y supieran. Muy Vir bien. no Eh, gritó, lo cual me Vir parece no rarísimo. está en casa, Ah, por eso no gritó, me parece por bien. eso Ahora, no me ahora gritó. le voy a mandar un WhatsApp para Si avisarle. lo hubiera visto a cómo está la situación, tal vez hubiera sido causal de divorcio, así que mejor no acompañé nada. Anotá el segundo, Ilan, y le mandamos. Vamos 12 Es- minutos, Eso va a perfecto. ser extorsión. Va a ser para extorsión después. Solo, Mira, perdón, yo te ¿eh? quiero decir, No, por favor, no, Gaby. un segundo, esto que decía Gaby de la gente que no sabe, obviamente todo el tiempo recibo material de gente que me dice no le contestás. Parece que es como el nuevo Yeite, ¿no? Me mandan los videos, yo me cebo y les termino contestando. Y hoy me llega uno, porque además intento no engancharme y me engancho, pero hoy veo uno que mostré una partecita y después lo voy a profundizar. La chica dice, y se le nota que está en Niroz, imaginemos, porque se ve la reja y se supone que Gas está allá. Y la chica dice, y les juro que la chica lo dice desde, yo percibí una buena fe, la chica dice, estoy acá en Palestina, en Israel, pero no lo dijo, no me resultó a mí que lo esté diciendo de manera provocadora. De verdad, la sensación que me dio es que la chica estaba hablando con un montón de ignorancia. Entonces, como decimos siempre nosotros cuatro, nunca vamos a convencer a una antisemita y este no es nuestro propósito. Pero sí hay un montón de ignorancia y una ignorancia real, como si a nosotros nos preguntaran qué pasa en Sudán o qué pasa en Nigeria o qué pasó en el atentado de Colombia de ayer. La verdad es que nosotros no tenemos profundidad para hablar sobre eso. Entonces me parece que un poco lo que hacemos nosotros los domingos, además de contarles las breaking news y lo que está pasando, es darles ese poquito de información que la gente no tiene por qué saber, pero que me parece que es útil a la hora de rebatir al antisemita, que tampoco sabe, pero repite lo que no sabe. Exactamente. Y vos Total. sabés que veía justamente el video del cual estás hablando y lo veía recién publicado por vos. Y sí, por supuesto que suena a que está justo en el límite con la Franja de Gaza. Vamos a decirle ni dos, pero podría ser cualquier lado dentro de los 40 kilómetros de frontera. Y está bueno que estas contestaciones ocurran, ¿sabes, Gab? Porque, digo, supongamos que todos queremos tener buena fe y no pensar que lo dijo desde un lado antisemita. También hay que intentar educar contra esa ignorancia. Porque, digo, ponele que lo dijo
de buena fe. Y quiso decir, estoy en Israel y atrás mío, tratemos de armar nosotros la frase, ¿no? Estoy en Ujú. Israel y atrás mío está... Bueno, atrás mío, querida mía, está la franja de Gaza, no está Palestina. Digo, podrán ser palestinos, queremos entrar en el cuento del 64 en adelante. Está la franja de Gaza. Es lo que decimos siempre, Palestina no es un Estado, no ocupa el territorio de Gaza como tampoco ocupa el territorio de Cisjordania. Está la autoridad palestina, ok, pero no hay un Estado, por lo cual, incluso si estuviera en la reja, incluso si no lo estuviera diciendo desde un lado antisemita, incluso si lo está diciendo desde el lado de la ignorancia, está bueno que aprenda. Digo, si ya está acá, está bueno que aprenda, Ujú. ¿no? Totalmente. Totalmente. Vamos con los primeros temas que teníamos puestos en nuestra rutina del día de hoy. Querida Gaby Kesselman, si sí, emperatriz, ¿qué pasó con Chris Martin, el cantante del famosísimo grupo Coldplay? A mí Chris Martin me parece un amoroso, así que también creo que a diferencia de Roger Waters, creo yo que se vio abrumado por la situación. Vean que tengo así como estoy angelada y vengo presumiendo la buena fe de la gente. No es un evento normal, así que agéndenlo. Este muchacho, en un recital lleno de gente, en donde ve banderas de varios países, festeja la aparición de varias banderas y en un momento llega la bandera palestina y él dice, y la bandera palestina, y me alegro mucho que esté aquí la bandera palestina. Vamos a decir que Chris Martin tiene hijos que son judíos, cuyo abuelo es un rabino. En este momento, y esto quizás es lo más difícil de entender para mucha gente, cuando se habla de Palestina, este famoso Estado inexistente e inexistente entre tantas otras cosas, porque ellos reiteradamente se resistieron a tener un Estado, lo que vamos a decir es que la bandera de Palestina en este momento no representa a un Estado inexistente y aspiracional. En este momento, los grupos extremistas del mundo ondean la bandera palestina. En las manifestaciones que hay en todos los lugares del mundo, manifestaciones antisemitas y extremistas, cuando dicen from the river to the sea, cuando llaman al exterminio del Estado de Israel, cuando hablan del antisemitismo y del antisionismo, cuando hablan de globalizar la intifada, que no es otra cosa que lo que está ocurriendo en el mundo cuando matan a judíos en todo el mundo, lo que hacen es ondean la bandera de Palestina, porque Palestina es una creación a comienzos por Yasser Arafat, pero es una creación, es todo un invento. Entonces, mostrar la bandera de Palestina no es reivindicar la creación de un Estado, no es pedir por los gazatíes que en este momento están en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, donde sea. Es una postura política que se toma. Por eso creo que Chris Martin, que es un hombre que me parece que más allá de haber confesado hace poco la gran depresión que tuvo que atravesar, me parece que es un tipo pacífico cuyas canciones son pacíficas y me parece que nunca se manifestó contra el Estado de Israel. Vuelvo a decir, lo mismo que ocurre con esta chiquita que manifestó anteriormente que estaba en Israel-Palestina, o la chica que vimos durante la semana pasada que dijo que aquí en Israel hay un mirador desde donde podemos observar el genocidio perpetrado. Hay gente que lo hace con absoluta mala fe y saca cosas de contexto porque, como decíamos, hay un mirador. El mirador fue construido en el año 2000. No tiene absolutamente nada que ver con que nosotros nos paremos cual circo romano para ver qué es lo que ocurre en Gaza. A mí me da la sensación que es muy peligroso porque son niveles de sangre y porque escuchar a una persona con tanta potencia y con tanta llegada como Chris Martin reivindicar la bandera de Palestina hace que muchas personas vayan a malinterpretar el mensaje y crean que pueden globalizar una antifada porque Chris Martin ya lo hizo. Bueno, igualmente, a ver, quiero agregar algo a lo que estás diciendo, Guy, y súmense Luli e Ilan también. Digo, este mirador al que hace referencia esta chica en su video, es un mirador que efectivamente fue construido en el año 2000, pero que además no es como, primero que no es un mirador. Digo, para quien no conoce Israel, Israel es un desierto, vamos a empezar por el principio, Israel es un desierto, Israel está ubicado en toda una zona montañosa que sube y baja en absolutamente todo su territorio, y que Israel tiene una
frontera con la Franja de Gaza, que ocupa a lo largo casi 40 kilómetros. Por lo cual, a lo largo de esos 40 kilómetros y entre subida y bajada, desde Israel se pueden ver muchos lugares de Gaza, pero no porque sea el lugar elegido como mirador, como punto turístico, ni como nada. De la misma manera que desde Gaza, en toda la zona de subidas y bajadas, también se puede ver Israel. Es más, tanto se puede ver Gaza, desde Gaza, Israel, que si ustedes recorren a lo largo de esos 40 kilómetros la frontera entre este país y ese territorio, van a ver que en muchas partes generalmente hay o frondosa arboleda o paredones más allá del muro que separa la frontera, paredones que hacen que sirvan de resguardo para que estratégicamente desde Gaza no se pueda ver Israel. ¿Por qué? Netamente por una cuestión de seguridad, por la misma cuestión que, por ejemplo, para los terroristas que están en Gaza, siempre es mucho más fácil tirar misiles contra Sderot, porque entienden bien, porque por el punto en el que están, entienden que su misil va a llegar directamente ahí y no a otros lados del sur. Entonces, Israel se protege cubriendo cada uno de los lugares. Y en otros lugares se ve Gaza, porque se ve Gaza. Punto. No hay aquí un nadie que diga, como decía esta chica en ese video, che, $800 u 800 euros para ir a conocer cómo se ve Gaza desde Israel. Digo, parece que hay que seguir educando giles, pero evidentemente, sí, claro, no podemos seguir pensando que se lucra, que haya nadie que quiera lucrar con vayamos a ver ni siquiera el supuesto genocidio, vayamos a ver lo que ocurre en la guerra, porque así todo, si fuera un lugar, un mirador específicamente puesto para un lado turístico, y así todo, si hubiese alguien que cobrase, que quiera lucrar 800 o un solo euro para que la gente vaya y vea ese territorio, señores, digo, es lo más inseguro que le puede pasar a la población. Al que venga, se va a parar en ese supuesto mirador y va a ser plausible de ser bombardeado en el instante, Total. ¿no? Digo, Yo quiero agregar algo, perdón, sí, un claro. tema para conectar justamente lo que decían recién Gaby y Sisi. Vos sabés que el recital de Coldplay, en el que Chris Martin dice esto, está repleto de jóvenes. Y justo segundos antes, Chris Martin dice, bueno, hay gente de Brasil, y de repente dice, bueno, y también veo la bandera de Palestina, y se escucha entre la gente de, wow, aplausos. Digo, y este video que vos estás comentando recién, Gaby, también salió en TikTok. Y digo, algo está pasando como cuando en los años 70 la juventud era la que se levantaba en contra de la guerra de Vietnam y decía, no puede ser lo que está pasando y demás, que hay como un fenómeno entre la gente joven de sentir que apoyar la causa palestina es la revolución, es lo que está bien, es ir en contra del mainstream y logra mucha popularidad en el público joven. Y a mí eso me preocupa un poco, porque como siempre decimos, ¿no? Lo que pasa en las diferentes universidades de Estados Unidos, al fin y al cabo van a ser los próximos líderes en algún momento en Estados Unidos. Y estos chicos es la futura sociedad de cada uno de los distintos países. ¿Cómo se está propagando con mucha popularidad y sin cuestionamientos lo que está pasando? Como que está bien ponerse del lado de, digamos, de los palestinos, y digo de los palestinos porque no están hablando el tema de Hamas. O sea, yo tengo una persona conocida, y vamos a hablarlo en profundidad después del viaje de Greta Thunberg a Israel, que pone en su Instagram, ¿no? Por fin alguien que va a llevar la paz y demás, y digo, pensé que iba a protestar en contra de Hamas. No me respondió. ¿Viste? Es como que hablan de Palestina y no se puede hablar de Hamas. Es Ese que, es el Ilan, ese es el problema. Yo creo que la gente cuando sigue diciendo Free Palestine, queremos estar con los palestinos, pobres palestinos, no diferencian el tema del grupo terrorista, del extremo de Hamas, que nosotros también queremos decir Free Palestine y que los palestinos se liberen del grupo terrorista Hamas. Sin olvidarnos, ¿no? Que muchos palestinos y muchos gazatíes estuvieron involucrados, por supuesto, en la masacre del 7 de octubre. No podemos también hacer ni oídos sordos ni estar ciegos de una realidad. Pero el Free Palestine, cuando la gente dice eso, la gente se olvida
que el grupo terrorista Hamás es el que copó, el que está dentro de la franja de Gaza, el que sigue haciendo que los pobres palestinos no puedan recibir su comida con la ayuda humanitaria porque los matan, porque les revenden la comida. O sea, la gente tampoco tiene muy en claro, no todos tienen en claro cuando reclaman esta bandera o cuando están con el clamor de decir apoyemos a todos los palestinos. Tampoco lo tienen claro. Igual sabes que hay, yo concuerdo en lo que vos decís y me parece que hay idiotas útiles a la causa. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que esto creo que es adrede. Porque cuando tal como vos decís, se apropian de los camiones de ayuda humanitaria, que de hecho se notó mucho ahora que intervino Estados Unidos, que les facilitó la ayuda humanitaria y que el concepto de los gazatíes, de los palestinos, es gratis, porque como jamás la revendía, ellos están sorprendidos que se hacen de 3.000 calorías diarias por persona de manera gratuita, cuando ellos se apropian de los camiones de ayuda humanitaria, jamás, cuando ayer la gente dijo no podemos hoy distribuir porque jamás está disparándole a los civiles para que no se acerquen a los camiones de ayuda humanitaria, cuando hoy en las redes sociales vimos como miembros de Hamás asesinaban a 2 palestinos civiles, que esto se ve en todos los medios, todos los que dicen que están a favor de los palestinos y de liberar a Palestina, no se manifiestan en contra de Hamás. Claro que no. Entonces esto es lo que yo vuelvo a decir. ¿De verdad les importan los palestinos? ¿De verdad les importa Gaza? ¿O es en realidad todo aquello que pueda unir para exponernos en contra de Israel? O Greta Thunberg, que es básicamente la famosa woke, idiota útil, hippie con OSDE. Ella cree que de donde viene hacia donde va a llegar, que ahora no va a llegar porque le cambiaron los radares y no va a poder llegarle, porque le aparece en el GPS, le aparece en Waze que está en el aeropuerto de Jordania, así que pensé que no va a llegar a ningún lado. Ella no sabía que está Sudán con mucho más hambruna que nosotros. O sea, de verdad me parece que por momentos hay desconocimiento. Me parece que es el famoso libelo de sangre del que hablamos mucho, que es lo que provoca que si determinada mentira se repite sucesivamente, entonces se forma una verdad y lamentablemente hay poca gente que haga eco del otro lado. Pero digo, cuando ellos ven las imágenes de Hamás apropiándose de los camiones de ayuda humanitaria, cuando ellos ven que el pueblo de Hamás o parte del pueblo de Hamás manifiesta que no quiere que lo siga gobernando Hamás, no dicen nada contra Hamás. Por supuesto que no dicen nada contra Hamás, y también lo que va a pasar, y digo esto y ya nos adentramos en el próximo tema, también lo que va a pasar justamente con esto de quién reparte la ayuda humanitaria, de cómo ahora empezamos a ver que gracias a que Estados Unidos intervino, entonces la ayuda humanitaria llega y de manera gratuita a la población nazatí y que no es robada y revendida por los terroristas de Hamás. Tengamos eso en cuenta y no nos lo olvidemos para cuando ocurra, si Dios quiere pronto, un acuerdo. ¿Por qué? Porque ese tema, por lo menos en todas las propuestas que se presentaron hace una semana y que por supuesto volvieron a ser rechazadas por Hamás, era uno de los puntos adentro de la negociación. Digo, con tal de llegar a un acuerdo, con tal de que vuelvan los secuestrados, con tal de poder seguir hacia un avance en toda esta situación que ya lleva 611 días, Estados Unidos en cada una de esas propuestas llegó a proponer, y entre paréntesis, Israel llegó a aceptar que la ayuda humanitaria dejase de ser entregada por Estados Unidos, como está ocurriendo en este momento, y que volviese a estar distribuida por Hamás. Por supuesto, es lo que Hamás quiere, pero cuando esto ocurra, de vuelta la van a volver a robar, de vuelta la van a volver a tener como carne de cañón para poder revender y para poder usar como negociación, y entonces de vuelta vamos a volver con que Israel no entra a ayuda humanitaria, con que Israel no le da comida a los gazatíes, y toda la estupidez, como ustedes dicen, útil para que el cuento y la narrativa terrorista continúe y se expanda. Pero tengámoslo en cuenta y no nos lo olvidemos, porque esto puede llegar a pasar. Digo, es uno de los puntos que está en cada una de las propuestas de negociación, que insisto, Israel acepta y que jamás, por supuesto, rechaza y en absoluto. Ahora, quiero ir con otro tema, Gaby, también, y antes que nada, por las dudas que Gaby tenga que desconectarse en un rato, aprovechamos y le mandamos un beso gigante a toda la familia Love, de parte nuestra, mía, de Ilan, de Luli, un beso a todos los Love, Muchas gracias. que se lo vas a hacer llegar vos cuando hables con ellos. Sigamos a Bingo.
hubo advertencias y así. Nos gusta también como contárselas, no digo para boludos, pero digo, no necesariamente estás leyendo los diarios todo el tiempo, no necesariamente estás informando todo el tiempo, y son cosas que pasan y que está bueno y que nosotros creemos que está bueno que sepas. Hubo advertencia del FBI, Gavita, querida. Hubo advertencias del FBI hacia judíos e israelíes en territorio norteamericano, en Estados Unidos de Norteamérica, en el país quizás más libre de Occidente, avisándoles a los judíos y a los israelíes que tomen precauciones porque podrían ser blancos de ataques antisemitas. Y esto, en realidad, tiene que ver con que hace pocas semanas, parece que pasó un montón de tiempo, pero no, hubo dos jóvenes que trabajaban en la Embajada de Israel en Estados Unidos, que el atacante Rodríguez ni siquiera lo sabía, que los chicos jóvenes estaban entrando a un museo judío, fue el único dato que el atacante tenía, agarró un arma y les disparó a quemarropa, la chica pudo sobrevivir a los primeros impactos, se arrastró por el piso y él la persiguió mientras ella estaba moribunda y le siguió pegando. Esto es lo que yo decía el otro día, que hago penalmente responsable a todas aquellas personas que distribuyen libelos de sangre y hacen que las personas, y que el odio no solo sea de palabra y en las redes sociales, sino que llegue un momento, como este señor Rodríguez en Estados Unidos, o como el egipcio ilegal en otro día, en Colorado, en una manifestación absolutamente pacífica de personas reclamando por la liberación de los secuestrados, prenda fuego a las personas. Lo que está ocurriendo, básicamente, es que el odio a los judíos empieza a crecer tal y cual como previo a la Segunda Guerra Mundial, tal y cual previo a la Shoah. Yo siempre digo, la Shoah no empezó con las cámaras de gas, comienza con estos libelos de sangre, en donde responsabilizo al judío de todo lo que está ocurriendo. Con lo cual, frente a la imposibilidad de atacar y atajar a estos, lo que se llaman lobos solitarios, ¿no? Que son personas que están en su casa, que están masticando odio, que seguramente tengan alguna discapacidad intelectual, y que entonces el odio a los judíos va aumentando porque se ocupa la BBC de que aumente, porque se ocupa un periodista como Piers Morgan, porque se ocupa sin darse cuenta el cantante de Coldplay. Entonces la FBI le dijo a los norteamericanos y a los judíos que tengan muchísimo cuidado de los presuntos ataques antisemitas que podían ocurrir, que ya excede vandalizar un monumento o una iglesia o una sinagoga o cualquier cosa, directamente es atacar a personas. Ilan, te veo así muy... No, quiero contar algo para agregar a todo esto. Tengo un amigo que está trabajando actualmente en Francia. Francia es uno de los lugares más hostiles para la comunidad judía. ¿Francia, la parte francesa o la parte palestina? No voy a revelar por las dudas, porque no sabemos quién nos ve Por del su otro lado. Está en seguridad. Francia, y me dice que le sorprende el poco nivel de seguridad que tienen las instituciones judías frente a todo lo que está pasando en este momento. Y para mí fue una alerta, porque de nuevo, yo acá argentino, nací después de la AMIA, nací después de la Embajada de Israel, mi colegio, el que fui, tiene pilotes, tiene seguridad, tiene policía, tiene todo, y evidentemente esto en el mundo muchas veces no existe, y termina sucediendo lo que termina sucediendo. No es un justificativo, pero digo, ¿qué esperan también las propias comunidades judías a lo largo de todo el mundo para reforzar todavía más la seguridad? A ver, es una locura hablar de esto. La pregunta debería ser, ¿qué están haciendo los gobiernos para terminar con este flagelo? Claramente. Pero frente a esta situación, Ilan, digo, ¿cómo se está quiero... complicando? Perdón, Edu, solamente es Sí. esto. ¿Cómo se está complicando ser judío en el mundo? Es increíble, otra cosa que naturalizamos, ¿viste? Como que, bueno, es el lado B de la guerra y pasa. No puede pasar. Bajo ningún punto de vista puede pasar. ¿Qué pasaba si en ese...? Sí, Luz, perdón. Te quería preguntar en base a lo que estás diciendo. Al principio de todo el conflicto acá en Israel, cuando comenzó toda la masacre, incluso varios colegios en la Argentina tomaron la decisión que los chiquitos no iban a ir con el uniforme que tenga el semel, el símbolo del colegio con letras en hebreo, que se iban a cambiar adentro del colegio. Hubo muchos lugares que tomaron la decisión como de ocultarse. La pregunta es, ¿está bien que tengamos que hacer eso? ¿Nos tenemos que ocultar? La gente cuando viaja, incluso hoy nosotros viajamos, empezamos, viajo a España, viajo a Francia, me saco el Maguen David, me oculto la kipá, el pin de los secuestrados lo tengo que ocultar. ¿Tenemos que hacer eso o tenemos que enfrentarlo? Por un lado decimos, somos kamikazes porque no nos vamos a ocultar y porque yo soy judía y a mucha honra y quiero demostrar y gritar frente al mundo que soy judía, o realmente uno se tiene que cuidar. ¿Entienden la pregunta? O sea, el Sí, conflicto. por supuesto.
Yo le dedico totalmente. horas de terapia a eso. Si alguien tiene la respuesta, me encantaría. No lo puedo, no lo puedo resolver, porque por un lado es mi convicción absoluta y siento una enorme traición a lo que venimos haciendo, al esfuerzo que le ponemos de manera gratuita, a lo que venimos haciendo, a los 55 secuestrados y demás. Pero por otro lado, nosotros sabemos que si vemos a una persona con una bandera palestina, aunque esa persona sea un gay y ya nos provoque gracia la contradicción del sujeto gay sosteniendo una bandera palestina, no lo vamos a ir a agredir. No obstante lo cual, sabemos que esas personas están cargadas de odio y podrían violentarse, no solo contra nosotros, sino con nuestro entorno. Y entonces esto que decís, Luli, a ver, tampoco soy un kamikaze, ¿no? Tengo principios y los tengo clarísimos, pero en el único lugar en donde puedo ser libremente judía y expresarlo sin que nadie se violente o me violente es en Israel. Me gustó el ejemplo del gay con la bandera palestina y lo saco de rutina un minuto para recordar que en el mes de junio, como cada año, se lleva a cabo la Marcha del Orgullo, el mes del orgullo gay en Israel, que, para quien no lo sabe, es la única democracia en Medio Oriente y es el único país del Medio Oriente en el cual se lleva libremente a cabo el mes, todas las actividades, el mes y la marcha en especial del orgullo gay. Es un mes de muchas actividades. De hecho, empezaron el jueves de la semana pasada. El jueves, ¿no, Luli? Sí, que vos estuviste en El Jerusalén. Empezaron el jueves. jueves de la semana pasada en Jerusalén. Imagínense una ciudad como Jerusalén, súper sagrada, sagrada para el judaísmo, sagrada para el cristianismo, sagrada para los árabes, sagrada para los armenios. Digo, la ciudad más sagrada en absolutamente todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar libremente una manifestación por el orgullo gay. Me encantaría que toda la gente que hemos visto en diferentes marchas o en diferentes manifestaciones gays a lo largo del mundo portando banderas palestinas, intenten venir a Medio Oriente. Primero que intenten en cualquier país árabe poder manifestarse a favor de sus elecciones sexuales y por supuesto que serían, aún con los hermanos palestinos, serían directamente asesinados tanto o peor que cualquiera de los asesinados que tuvo Israel desde el 7 de octubre en adelante. Pero por el otro lado, vengan a Israel e intenten manifestarse a ver si los dejarán o no los dejarán. Estoy, Nada, estoy comentarios al leyendo un pasar. comentario. Acá Dani escribió, dice, soy Hassan de una comunidad judía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, barrio Paternal, llamada Herzliya, que no tiene bitajón. Y después otro Le mandamos dice, un saludo yo a no Dani. Yo solo, estuve con no Dani hace solo, poco ahí. después, Avisar en la OSA, por favor, claro, Ilan. no Pasamos solo como reporte judío después. hay miedo, católicos que defendemos nuestra raíz, también vivimos con mucho miedo, pero nos dan fuerza esos 55 secuestrados que todavía necesitan de nosotros. Es lo que venimos diciendo programa tras programa. No es solo contra los judíos. Abran los ojos. Perdón, O sea, yo solo sí, quiero decir esto. Si bien es verdad que hablamos de esta situación que pasó en un momento de la guerra en Argentina, Argentina hoy en día es un lugar donde puedes caminar tranquilamente con kipá en la cabeza, con Magan David. Salvo algún caso muy aislado de alguien que grite algo, de alguien que diga algo, no va a haber una situación tan extrema como linchamientos y demás, cosas que sí se ve en Europa. Y yo sí creo que Argentina está del lado correcto de la historia. Y es más, digo, esta semana, en poco más, mañana, si no me equivoco, va a estar el presidente argentino ahí en Israel, en Llega medio de sí, toda mañana. esta Está llega en Italia, atmósfera. llega mañana. mañana a Israel. Eh, y eso también va a dar mucho de qué hablar seguramente la semana que viene, pero ya es todo un mensaje el hecho de que el presidente argentino vaya en el medio de toda esta situación. Y a veces me Y pregunto, ¿no? Y Y por segunda vez en segunda vez, visita, por los segunda dos vez en visita juntos. oficial desde Claro. que inició su mandato. Yo me pregunto, pero porque les pregunto a ustedes que están allá, ayer veía aterrorizado las imágenes que transmitía el canal oficial de Hamas, esta guerra psicológica, y en el medio digo, la vida sigue. Y le quiero preguntar a Lu, ¿cómo es que sigue la vida en el medio de todo esto? Porque a veces el balance se hace muy difícil, o por lo menos a mí me cuesta poder explicar que un día estás viendo los horrores de los máximos horrores, y al día siguiente llega un presidente en visita oficial a un país en medio de la guerra. Mira, la realidad, como venimos diciendo programa tras programa, es que prácticamente normalizamos y es dentro de nuestra rutina por ejemplo, va a sonar la sirena, que ahora encima tenemos el anuncio previo, que nos van a avisar que en ciertas zonas existe la posibilidad que en el lapso de 3-5 minutos pueda sonar.
uno está haciendo lo que está haciendo, se prepara. Yo conté el programa pasado, a mí me agarró en la mitad de un casamiento, en la mitad de una jupá del hijo de unos amigos. Uno se retira esos 10 minutos y después la vida continúa. Lamentablemente son 611 días que estamos viviendo esta masacre, que estamos pendientes minuto a minuto, porque acá la televisión sí no para, y sí, no es que hay otra temática, se habla de los secuestrados, se acompaña a los familiares, ahora después voy a hablar en un ratito, se sufre y se siente y se llora a los caídos. Esta semana fue durísima, cayeron 8 hayalim, 8 soldados en combate en la Franja de Gaza, y todo esto porque Tzal sigue incursionando en la Franja de Gaza para poder desarmar al grupo terrorista Hamás y para poder recuperar a los secuestrados. Y en todos esos operativos esta semana tuvimos el alto costo de que hayan caído 8 soldados. Hoy, sin ir más lejos, recién acabo de ver 4 entierros de 4 hayalim entre 19 y 30 años. Yo quiero ir con ese tema, Lu, pero antes de decirme, déjame decir dos cosas. Dale. Uno, perdón, pero me reía cuando hablabas de la Normal. alerta anticipada, de la Sí. alerta anticipada. Me da mucha gracia y no puedo dejar, perdón, Gaby, de parafrasear al pensador contemporáneo Leo Lowe, que compartimos un grupo de chat, entonces es muy gracioso cada vez que es una temprana, como le decimos acá. Depende si después hayas acá en la zona de Claro. la casa de los Lowe o no, dice la alerta temprana sirve o la alerta temprana no sirve. O sea, si me anticipa y suena, sirvió. Si me rompió la bola, no sirve. No, creo recordar que es Ernie, es muy interno esto, pero creo que ¿Es Leo está de Ernie, acuerdo. no es Leo? No, Ernie Ah, fue, lo tenía mal. vamos a contar, Entonces. tenemos un grupo de Olimio, entonces Ernie dijo qué porquería esto, y estuvo una alerta temprana para darse cuenta que no era una porquería. De hecho, yo ya a esta altura del partido, vamos a explicarle a la gente que antes sonaba la sirena, teníamos, depende de dónde estás, 45 segundos para correr al refugio en el mejor de los casos. Ahora lo que te anuncian es con un pi uno lo pone en el celular, pero generalmente uno le pone otro sonido que avisa que han lanzado. Entonces lo que te dicen es lanzaron, existe la posibilidad que tengas que correr al refugio. Lo que está diciendo Gaby es que a veces te avisan a las 3 de la mañana que lanzaron, pero después no te suena la sirena, pero ya te avisaron que lanzaron y ya te despertaste. Bueno, esta Y te dan ganas de decir, bueno, déjame seguir durmiendo y intentar matarme, pero déjame seguir durmiendo. No, a nosotros nos viene La bien, mañana. chicos, nos viene bien para informar, porque estamos al minuto subiendo en historia de Instagram donde cayó. Y Leo se ríe porque me dice, le dice a los chicos, esto permite que mamá prenda la cámara. Lo cual es cierto. Pero es buenísimo. Uno realmente, viste cómo uno se va acostumbrando. Uno ahora piensa cómo vivía sin la alerta temprana. Obvio. Porque vamos a explicarle a la gente. Por ejemplo, si uno se está duchando y escucha la alerta temprana, tiene 2 o 3 minutos, que a ustedes les parecerá un poquitísimo, pero a nosotros es un montón, para salir de la ducha y por lo menos no ir en bata al refugio. Claro. Digo, tiene un sentido. Bueno, a veces suena y no era necesario que suene. Quiero aclarar una cosa más, que me llegó un comentario esta semana y que me parece importante porque no todos lo entienden. Nosotros cuando subimos la zona o la franja donde ven todos los globitos rojos, que es que sonó acá la sirena, no quiere decir que lanzaron esa cantidad de misiles. Porque uno un día me escribió en la semana y me dijo, wow, ¿todos estos misiles se están recibiendo? ¿Cómo hacen? Es que ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Hay mucha gente que está acostumbrada al principio de la guerra, sobre todo la gente que vivía afuera y que se bajó las aplicaciones. Ustedes recuerden que al principio de la guerra sí cada puntito rojo significaba que en esas zonas habían lanzado misiles. Exacto. Y se hablaban de 25 misiles en Tel Aviv y de 2 en Ashdod y de 3 en Ranana. Hoy no. Hoy con todo el cambio tecnológico y esta nueva alerta temprana, esto significa que en cualquiera de esas zonas puede llegar, ni siquiera a caer el misil, puede llegar a caer restos del misil interceptado en el aire, y que por estar en el aire, ustedes imagínense, esto es Israel, Claro, esto que dicen que queremos colonizar, esto alrededor de 22 países árabes, esto es Israel, por lo como cual... decimos siempre, más chico que Tucumán. Exacto, por lo cual el misil, los restos del misil, el misil puede ser interceptado arriba del cielo de Jerusalén, pero el resto puede caer a 60 kilómetros en Tel Aviv o a 90 kilómetros
se enfarzaba. Por eso ustedes ven toda esa franja tenida de puntitos rojos. Voy solamente con un Exactamente. comentario porque ustedes entenderán que cambiamos de plataforma, pero yo no puedo dejar de leer los comentarios que tiene la gente. Y vamos con el tema de Luli, para darle dinamismo al asunto. Dice Horacio, si algo hizo mal el gobierno, además del 7 de 10, es hacer todo mal para que el mundo nos odie más sin cuidar las consecuencias hacia los judíos de la diáspora. Me quiero detener en esto. No soy vivista ni mucho menos. Seguramente el gobierno hizo cosas mal, seguramente sabía del 7 del 10, seguramente tiene que ser juzgado, seguramente tienen que avanzar las investigaciones. Ahora, si hay algo que el gobierno de Israel no puede hacerse cargo, es lo que pasa con nadie absolutamente afuera de Israel, de la misma manera que no podemos pretender que Trump se haga cargo de lo que pasa en Israel, porque en definitiva es el presidente de los Estados Unidos. Chicos, la seguridad de los ciudadanos de cada país, de los judíos y de los cristianos y de todas las religiones que habitan en cada país, es responsabilidad pura y exclusivamente de los gobiernos de cada país. Dejemos de hacer cargo de tantas cosas a Israel, porque esto tampoco sirve. No es el gobierno israelí ni Israel el culpable de lo que pasa con los judíos en la diáspora. Definitivamente no. Por lo menos es mi opinión. Vamos con el tema de la señora Sherman, que de hecho es uno de los temas así como más punzantes y relevantes de estos últimos días, y es que Israel logró rescatar los cuerpos sin vida de 3 secuestrados, de 3 personas que estaban por casualidad en el mismo kibutz, en Niroz. eh, Dos, el matrimonio Haggai, que fue asesinado en el kibutz y fue secuestrado ya sin vida, y uno de los trabajadores tailandeses que fue secuestrado con vida y asesinado en cautiverio, ¿no, Luli? Así es, esta semana no solo tuvimos, como dije recién, la caída de 8 combatientes, sino que recuperaron a estas 3 personas. Recuperamos los cuerpos para darles digna sepultura. Como dijo Gaby, la pareja de Judy Weinstein y de, no me acuerdo el nombre, se me fue ahora, de Gadi Haggai, del kibutz Niroz, que ellos habían salido a caminar como todos los sábados a recorrer el kibutz. Allí los asesinaron, se llevaron sus cuerpos y recién ahora, después de casi 600 días, pasaron 600 días porque fue en el lapso de esta semana, hemos recuperado los cuerpos. También recuperamos de este ciudadano tailandés, que él estaba trabajando en el kibutz Niroz hace años, que él estaba aquí para poder darle parnasá, para poder ayudar con la plata, con lo que él ganaba a su familia, a su mujer y a su pequeño hijito de 7 años. Hemos recuperado los 3 cuerpos y también me parece como importante mencionar que hemos también eliminado a Sharaía, que es el responsable y asesino de la familia Vivas. Esta persona fue quien asesinó, estranguló a Shiri Vivas, a Kfir y a Ariel. No nos podemos olvidar esas imágenes de Shiri tratando de agarrar a los pequeños con esa cara de horror, y que después, con el correr de los meses, porque en noviembre, después de ver el análisis del médico forense y después de escuchar la declaración oficial del ejército, ellos fueron asesinados a los pocos meses, mientras nosotros ingenuamente seguíamos pidiendo por ellos, festejando el cumpleaños de 1 año. Kfir tenía solo 8 meses y medio, Ariel tenía 4 años, Shiri 32, y fueron asesinados. Pero por lo menos hemos eliminado a esta bestia, a este monstruo, y como dijo la familia Vivas, no me van a devolver a mis familiares, pero tenemos el consuelo de que ninguna otra familia va a poder sufrir otro daño tan grande como el nuestro. Gaby, ¿querés agregar algo? Estamos hablando, pero ahí te dejo, Gaby, también estamos hablando ni más ni menos, no solamente del responsable del estrangulamiento, del asesinato de los Vivas, sino también de una de las personas. Si ustedes recuerdan y vuelven a ver el video en el cual secuestran, se ve el momento del secuestro de Shiri y de los chicos, ese video donde está Shiri con la cara desencajada y con los 2 nenes a UPA tapados por una manta. Una de las personas que estaba en ese momento, que se encargó específicamente del secuestro, era esta persona, este terrorista al que está haciendo referencia Luli, y que, de hecho, para que se entienda un poco mejor, cuando nosotros les contamos siempre que no solo jamás invadió Israel el 7 de octubre, que fueron también civiles, que fueron organizaciones terroristas más pequeñas, porque no es solamente la organización terrorista Hamás la que inunda
y abunda adentro de la Franja de Gaza. Si es la que tiene el control total, es verdad, pero hay otras organizaciones terroristas más pequeñas, como por ejemplo la Jihad Islámica y como por ejemplo esta organización que será Mohamed al-Muyadin, si no me equivoco y no lo Muyadin, pronuncié mal, la que en este caso, y por lo que se puede ver, sobre todo si empezamos a atar los cabos, sobre todo con lo que ocurrió este fin de semana, era la que operó sobre todo adentro de Niroz. Porque digo, los Vivas fueron secuestrados de Niroz. Hagai, el matrimonio Hagai fue secuestrado de Niroz. Nafantón Pinta, el trabajador tailandés, también. fue secuestrado de Niroz. Digo, de alguna manera empieza también como a entenderse que tal vez nos equivocamos y no somos expertos en inteligencia, pero empieza a entenderse como que de alguna manera tenían también desparramado y ordenado entre todos los terroristas quién iba a dónde iba, porque digo, tampoco se cruzaban entre No. grupos terroristas, cada uno atacaba un lugar diferente. Esta Y, organización atacó específicamente y Niroz. siguiendo con Niroz, no nos podemos olvidar que como casi todos los sábados, la organización terrorista Hamas mandó otro video, otro mensaje de terror psicológico con una bolsa negra manchada de sangre con la foto de Matan Zangauker diciendo, se ve la foto que él está con suero en la mano, diciendo que si el ejército israelí se va a acercar a donde él está, él no va a regresar vivo y se da por entender que sus restos van a estar adentro de esa bolsa negra. Y hemos Todo, escuchado a Inab en la plaza de los secuestrados, ahora Gaby te dejo para que creo que vos estuviste presente, los gritos de esa madre desgarradora diciendo cuánto más tenemos que estar pidiendo que por favor los liberen, que por favor esta masacre se termine, porque no solo que no vamos a recuperar a los 55 secuestrados, a los vivos para que se puedan rehabilitar y a los muertos para la digna sepultura, sino que siguen cayendo soldados. bueno, todo esto en base a una declaración de Hamas que ustedes veían ayer respecto de que Hamas sale a decir que el ejército está sitiando el lugar donde está secuestrado Matan. O Matan. sea, parte también de la guerra psicológica, ¿no? Y no Digo, es no casualidad, sabemos, no fue casualidad, David. no, Antes, claro que no por antes de casualidad. las protestas y que haya sido justamente Matán, cuya madre es una voz muy fuerte en contra de Netanyahu. No estoy haciendo ningún juicio de valor, No, no, solamente no, estoy diciendo, es no, una no, persona es lo que que habla ocurre. mucho, es una persona que se expresa, que levanta la voz, que no se calla y que lo hayan, o sea, que lo hayan elegido a él tiene un propósito, porque además parece que también las fotos que mostraron de nuevo eran fotos equivocadas, eran fotos de otros secuestrados, pero quiero decir algo, porque acá es donde tenemos que analizar y lo tenemos que explicar a la gente. Jamás replicó este mensaje en los canales de Telegram, los canales que supuestamente transmiten información de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que son de Hamas, empezaron a transmitir esta imagen y Al Jazeera, en árabe, empezó durante su programa, por más de 45 minutos, más de una hora, empezar a hablar de Matán como si algo hubiese pasado, como si algo estaría por pasar con él. Acá hay una cadena orquestada para llevar adelante mensajes para la población israelí, para el gobierno israelí, y está todo digitado de manera, o sea, a propósito. No es casualidad. No, esto es lo que yo digo cuando hay que empezar a entender, cuando decimos que Al Jazeera es la red de terrorismo. Al Jazeera es el portavoz de Hamas en el mundo, en árabe, en inglés, y todo, pero sobre todo en árabe. ¿Quieren saber qué es lo que está pasando de verdad? Pongan Al Jazeera en la televisión o en YouTube, en árabe, y vean qué es lo que están hablando, y ahí se van a enterar de absolutamente todo. Perdón, Gaby, que te interrumpí, pero me parecía que era importante para que la gente empiece a tomar dimensión de lo que es también la famosa guerra mediática que se enfrenta, el terrorismo Totalmente, mediático. mediática y psicológica, porque es lo que vos decías, Ilan, y con esto también la dejo a Gaby, es lo que vos decías. No es casual que un sábado antes de las marchas se publique algo o sobre Matán, porque se sabe que la madre va a salir inmediatamente a responder, o, como ha pasado durante los últimos fines de semana, que salgan a publicar algo respecto de el resto de los secuestrados que se supone que están con Matán. ¿Por qué? Porque ya es conocido el pedido que está haciendo la familia de Matán de no lo dejen solo. Claro. Entonces, desde ese lado, tirar una foto de Matán o tirar una foto de los que se supone que están al lado de él, es saber que definitivamente va a salir la familia suya a responder de inmediato.
quiero, antes de que opines, Gaby, perdón, yo les juro, me tienen que censurar, tápenme la boca, siléncienme, pero dicen en Clarín, hoy Rodolfo Terráneo también responsabilizó a Netanyahu de lo que pasa en Israel, en Gaza y en todo el mundo. Rodolfo Terráneo, por favor, señores, uno de los que hizo caer el gobierno de Alfonsín en el 89, dejémonos de joder, Terráneo, cerrá tu boca, por favor. Dale, Gaby, todo tuyo. Quiero decir tres cosas y por ahí me tengo que desconectar y el motivo por el cual me voy a desconectar es que están enterrando a mi suegro y mi amiga Ilana me va a hacer un WhatsApp para que yo pueda estar un poquito más cerca. Son cosas que por ahí en algún momento podemos hablar de la inmigración que son complejas. Mi marido y los chicos viajaron a acompañar a la familia, pero yo me quedé acá y la verdad es que la distancia es desconsoladora. Total. Quiero decir tres cosas, una de las que no voy a poder hablar porque no tengo muchos detalles. Tengo entendido que Cristina, pues ya que nombraste a Terráneo, la que firmó el pacto con Irán, va a caer presa el martes. Yo ese día les aviso, por más Shiva que esté, les aviso que descorcho y descorcho en vivo. Y les quiero comentar dos cosas. Estoy leyendo un libro que no sé si se Todos a ve, Ranana. un libro que se La llama La industria de industria de las la mentira. mentiras, de Ben-Dor Yemeni. Después que lo termine de escuchar, porque es audible, se los voy a comentar, pero en realidad básicamente lo que dice es, esta propaganda en contra de Israel está orquestada, está armada, no es casualidad. Está Qatar, está Arabia Saudita con un montón de poder que lo que hicieron es armar un pulpo para que todas estas mentiras, para que falsos historiadores y medios que están absolutamente desprestigiados repitan cosas que hacen que después se repitan en las universidades y demás. Y esto me parece muy importante cuando hablaban de cómo reacciona la mamá de Matán y cómo reaccionan algunos israelíes. En el día de ayer hemos visto manifestaciones en Tel Aviv de judíos israelíes, vaya uno a saber, porque podrían haber sido cristianos también, o ateos, o gays, cosas que caminan por nuestras calles, árabes y demás, sosteniendo la foto de niños palestinos muertos en Gaza, y entonces obviamente las redes sociales agarran esta imagen. Por eso a mí me resulta negativo que los judíos o los israelíes hagan esto, porque entiendo la intención que creen que tienen, pero me parece que no están magnificando cómo se recibe esto del otro lado. Y estaban mostrando las imágenes de niños que han muerto en Gaza. Yo quiero decir una cosa, y voy a hablar por los cuatro. Ninguno de nosotros está felices por los niños que mueren en Gaza, ni por los civiles inocentes, ni por esta guerra. Lo que tenemos que tener en claro, todos nosotros, porque sé que nosotros cuatro lo tenemos en claro, es que nosotros no festejamos la muerte, salvo de Yahya Sinwar, creo que no hemos festejado la muerte de nadie. Nosotros estamos muy apesadumbrados por esta guerra que nos cambió el estilo de vida, por los soldados que siguen cayendo, por los secuestrados y por los civiles. Lo que quiero decir y lo que quiero dejar en claro es que nosotros no somos responsables de las muertes que ocurren en Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es una guerra que nosotros no empezamos, es una guerra de defensa y de supervivencia. Lamentamos las muertes y lamentamos las víctimas, y también lamentamos que todas aquellas personas que le meten presión a Israel no le meten presión a Hamás para que deponga las armas y para que entregue los secuestrados. Si nosotros deponemos las armas, se acaba el Estado de Israel. Si ellos deponen las armas, se termina esta guerra. Entiendo a aquellas personas que están mostrando a los niños muertos del otro lado, pero ¿saben qué? Esas personas tienen dos manos, utilizan la otra para mostrar la foto de las 55 personas que continúan secuestradas, o incluso de las personas que fueron asesinadas en cautiverio, o incluso de todos aquellos soldados que han caído en esta guerra. Porque además, perdón, agrego con esto que estás diciendo, Gaby, que es súper interesante, digo, ponele que los que están manifestando con esas fotos de niños, que igual me encantaría saber si son realmente niños, pero vamos a tomar la derecha de que son niños que fueron muertos en la guerra desde el 7 de octubre en adelante dentro de la Franja de Gaza. Pongámosle eso, digo, lo que pasa es que tal vez quien está manifestando, tal vez, dejemos el manto de duda, sean israelíes y no son judíos. Por lo que siempre decimos, porque también está bueno que lo sepas, y si no lo sabes, lo entiendas, y si lo sabes, te lo recuerdes. En Israel vivimos casi 10 millones de personas. 10 millones de personas tenemos la ciudadanía israelí, el documento de israelí. Da lo mismo si naciste en Israel o si llegaste a Israel. Ahora, de esas 10 millones de personas, hay 2,5 millones que no son judías. No son judías. Y no son cristianos o de otras religiones. Son árabes.
son árabes, no estoy hablando de palestinos, son árabes que viven adentro del territorio israelí, que tienen la ciudadanía israelí y que perfectamente podrían ser ellos los que se estén manifestando por los niños caídos en Gaza. Ahora, ¿cómo recibe esto el mundo? El mundo no se detiene, los medios de comunicación no se detienen a pensar, cuando ven una imagen de una calle de Tel Aviv con 100, 200, 1000 personas caminando con fotos de niños muertos, no se detienen a pensar, este es árabe, este es judío, este en realidad es un argentino que llegó acá en el 2020 o este es alguien que vino de paseo. Para nada. Entonces, como dice Gaby, lo que se ve es eso, punto y O aparte. quizás, Gaby, y vamos a profundizarlo seguramente en otro programa, puedan ser judíos, puedan ser israelíes y estén también politizando la También, causa para hacer que el también. gobierno de Bibi se caiga. Porque convengamos que así como muchas veces dudamos si Bibi está prolongando la guerra para permanecer en el poder, digamos que la extrema izquierda o la izquierda o parte de la Corte Suprema aquí en Israel o determinados medios de prensa están dispuestos a muchísimas cosas con tal de que caiga el gobierno de Bibi, con lo cual serían capaces de mostrar las imágenes de niños muertos que van a conmover con tal de llamar a elecciones. Gaby, yo quiero sumar a lo que estás diciendo vos, que no solo nosotros cuatro no festejamos y no estamos contentos y por supuesto nos duele la muerte de los niños en Gaza, sino que el ejército israelí también. El ejército israelí es el primero que avisa, que siempre decimos, en que desalojen, que la población civil se vaya de donde va a atacar. El ejército israelí es el primero que cuando Hamás, hace no mucho tiempo, hizo que un nenito de 4 años se acerque con ellos para ver si le iban a disparar, los soldados lo agarraron de la mano, le dieron de comer y los llevaron de vuelta adentro de la franja de Gaza. Entonces, no somos solo nosotros cuatro. El ejército de Israel, el Estado de Israel, no está contento nunca. Lo que pasa que jamás, una vez más, como está ahora en el hospital europeo, poniendo las armas y todo el armamento, también lo hace en jardines, en escuelas, en casas, donde hay niños a propósito. Jamás pone a los niños por delante de todos ellos. Paso Perdón, del tema, sí, quiero sí, decir esto, sí, solo para Juli. cerrar este tema, porque sé que Gaby se tiene que ir. Gaby, la gente está pidiendo si podés repetir, por favor, el nombre del libro. Mientras tanto, voy a decir que cuando termine el programa vamos a estar compartiendo en el canal de Viviendo Israel un video impactante. Ahí está la industria de las mentiras de Vendror y Emini, puede ser, Sí, el autor. sí, si lo están en Argentina y lo van a comprar por Mercado Libre, lo tienen que pedir. O sea, una vez que uno lo compra, va a llegar con 20 días después porque no está claramente en el mercado. Yo por eso lo conseguí en Audible. Y les quiero decir, y no sé si ustedes lo sabían, asumo que sí, todavía no está traducido ni siquiera al inglés, menos en castellano. Secuestrado este chiquito que perdió a la esposa y a los 3 hijos, que salió con 44 kilos menos. Sharabi, Eli Sharabi Sharabi. sacó un Sharabi, libro ya que está el libro en Stematsky, sí, es, lo vi o hoy. sea, el tema es que el libro que se llama Hostage, que cuenta su sufrimiento, que es un libro récord que fue escrito por obviamente otra persona, pero él lo dictó en 2 meses, escribieron el libro, que es el tiempo que debe estar afuera. Todavía está solamente en hebreo, con lo cual no voy a poder ayudarlos por el momento. En cuanto esté en inglés, si quieren, lo comentamos. Bien, Perfecto. solo quiero decir esto sobre la industria de la mentira. Hay un video impactante que acaban de subir las FDI, el Ejército de Israel, del túnel donde está Mohamed Sinwar, actual, bueno, ya difunto líder de Hamas, quien asumió después de la muerte de su hermano Yahya Sinwar. Es impactante, vos ves la entrada, solo lo voy a describir, después lo van a ver en el canal, la entrada a el hospital europeo y haces 5 metros para abajo, la infraestructura que hay ahí es impresionante. Una cosa es decir que jamás se utiliza los hospitales, las escuelas más como centros de mando, y otra cosa es verlo. Y de hecho hay periodistas israelíes que están en este momento transmitiendo desde los túneles. En este caso, ustedes están ahí, el canal 15, creo que es E24, Sí. está mostrando las imágenes, son espeluznantes. Y voy a decir Lo algo para vamos a cerrar tener este en nuestro tema. canal de WhatsApp. Lo vamos a tener en nuestro canal de WhatsApp. Se está recolectando mucha información. Por eso también el Ejército de Israel sabe a dónde tiene que ir, porque donde estaba Mohamed Sinwar había muchos documentos clasificados con información
de secuestrados y demás, entonces es probable que veamos en el próximo tiempo acciones mucho más puntuales del ejército de Israel que tiendan, ojalá y lo más importante, a liberar a los secuestrados por un lado y por el otro lado seguir eliminando altos mandos de Hamas, de la Yihad Islámica y de otros grupos terroristas que están ahí. Por casualidad, y permiso Gaby, voy a ir entrando un poco en el tema que tenía pensado para el día de hoy. Por Pará, casualidad, déjame sí, decir una cosa. Cuando te tengas que bajar, por supuesto, Cuando me lo llamen, yo haces. ya saludo anticipadamente. Cuando me llamen, yo los Dale. despido hasta el próximo Y, domingo. y digo dos cosas. Alguien que pregunta qué pasó con la película que estaba haciendo Spielberg, te paso después por privado el teléfono de Steven y le preguntás. Y otra persona que pregunta, ¿y tu libro, Gaby? Mirá cómo te diga así, tipo al pie. ¡Tac! Muy bien, muchas gracias. Mi libro está en la etapa más tediosa de todos los momentos para todos los escritores, que es el momento de la corrección. Yo creo que eso es un trimestre más, pero lo vengo pateando porque siempre tengo algo más para agregar, porque es como que todo el tiempo pasan cosas nuevas, entonces todo el tiempo, y esto también lo quiero contar y esto también lo quiero decir, porque a ver, como decía Ilan, están transmitiendo desde un hospital donde había terroristas. Ahora bien, cuando nos acusan a nosotros de atacar un hospital, a nadie que le interese Palestina, a los palestinos, se le ocurre decir, che, qué mal que los terroristas se pongan abajo de un hospital. Entonces, Claramente. después de 611 días, todo el tiempo tengo cosas para decir, con lo cual por ahí hago volumen 1, volumen 2. Muchas gracias por Te ese Bueno, diría, pero, tiempo. bueno, claro. pero si estás en etapa de corrección y se supone que un trimestre más, podemos ya empezar a promocionar tu mejor regalo para las Navidades, el libro de Sisi Emperatriz. Escúchame, Ilan, antes de que te metas con el tema, hay alguien que está diciendo cómo puede entrar, o por lo menos entiendo eso, cómo puede entrar a nuestro canal de WhatsApp. Vos que sos todo tecnología, ¿podés meter el link acá o no se puede? no puedo mandarlo por ahí, pero nos pueden hablar por privado y nosotros compartimos Y el link nosotros le de WhatsApp para que se puedan compartimos por sumar. mensaje privado en nuestro Instagram el link de WhatsApp. Y a gente que está Exactamente. diciendo, los extrañamos, los necesitamos, ¿saben qué, señores? En este momento le dicen a todos sus amigos, los chicos están en vivo, los chicos están en vivo, los chicos están en vivo. Y entonces seguimos en vivo Sumando. y Y también les pueden decir, los chicos van a colgar en sus plataformas el video, con lo cual si no exactamente. lo vieron lo pueden ver después y además ya puedo estar en Colab otra vez, así que es un placer que vamos a Vamos, estar en Colab. Vamos, Instagram, te vamos. Entonces, destrabaron. después el programa lo van a ver, va a quedar colgado en Piedra Libre Digital, en vivos.sesiemperatriz, en leak.ilambuni, en @Gaby y también en AMIA y por Israel y Vis a Vis. Así que no van a tener manera de decir que no sabían y que no pudieron ver el programa del día de hoy. Ahora sí, el licenciado Busni, usted tiene los Eh, temas candentes, ¿eh? Tengo, sí, sí, unos temas tranquilos. Le mandamos un saludo por la buena cobertura a la gente del país de España y a la BBC que va a oficiar este momento. Siempre tan objetivos y siempre tan buenos y sobre todo certeros a la hora de comunicar. Esta semana volvimos a ver día 600, ya no sé cuánto, 600 cuánto de octubre, al igual que lo que fue el 8 de 611. octubre, 611, pero yo no me acuerdo qué día puntual de la Ah, semana, me perdón. refiero a, vimos de nuevo que, así como había sucedido el 7 de octubre, el 8 de octubre, Hezbollah empezó a atacar desde el norte, en realidad desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, y desde entonces se liberó lo que fue el segundo frente de guerra de Israel. Ya no era solo con Hamas, sino también con Hezbollah en el Líbano. Tras haber desmantelado más de un 80%, 70%, depende de qué fuente se consulte, a Hezbollah, se llegó a un acuerdo en noviembre del 2024 en el cual Israel iba a empezar a retirarse del Líbano si el ejército libanés finalmente empezaba a luchar en contra de Hezbollah. Y Israel se iba a guardar digamos, la oportunidad de atacar a Hezbollah siempre y cuando Hezbollah representase una amenaza. Hay un cambio de paradigma. No esperar a que Hezbollah ataque para responder, sino atacar antes de que Hezbollah pueda hacerlo. Y esta semana, de nuevo en Dahie, en Beirut, en el sur del Líbano, volvemos a ver que Israel atacó infraestructura de Hezbollah escondida en infraestructura civil. Vuelvo a explicar brevemente cómo actúan los terroristas. Utilizan infraestructura civil, no importa cómo, cuándo ni dónde, para poder llevar adelante sus actividades. Entonces, Israel atacó en un vecindario, en Dahie, infraestructura de Hezbollah que estaba siendo utilizada para crear drones que son utilizados para atacar a Israel de manera preventiva. ¿Por qué? Porque el ejército libanés no llegó nunca
a desarmar esos lugares. Ahora, O mi pregunta casualidad, es, perdón que te interrumpa, ¿no llegó sí, nunca porque no pudo llegar, porque el ejército libanés en definitiva no deja de ser un ejército pobre, casi desarmado, de lo que vienen siendo todos los gobiernos libaneses, o porque, llamémosle, adrede no pudo llegar, porque entonces seguimos hablando de una conspiración entre el gobierno de turno libanés y la organización terrorista Hamas, Hezbollah, perdón. yo me voy a guardar el espacio a la duda por el hecho de que por lo menos a nivel dialéctico las declaraciones del primer ministro y de varios ministros del gobierno son en contra de Hezbollah. Ok. Entonces, tiendo a creer, y realmente hay videos de el ejército libanés que está desarmando a Hezbollah en distintas partes, porque no está solamente en Beirut, está en otras ciudades también del Líbano, y que de cierta manera está cooperando en esta actividad porque saben también que no quieren tener un enfrentamiento directo con Israel nuevamente. Ahora, o casualidad, esta semana, donde se eliminó a Hassan Nasrallah, donde todavía hay un agujero muy grande debajo de una estructura civil, estaban los cuarteles generales de Hezbollah, Hassan Nasrallah era el secretario general de Hezbollah durante más de 30 años por lo menos, estuvo de visita Ali Khomeini. ¿Quién es Ali Khomeini? Nieto del ayatollah Alíjame. Khomeini, Ey. Khomeini. Khomeini, Khomeini, o sea, Sí, perdón, el que llevó la revolución perdón. islámica a Irán. Y obviamente todo esto fue a rendir honores a Hassan Nasrallah, y obviamente esto nos lleva, y vuelvo sobre esta frase, todos los caminos conducen a Teherán. ¿Qué quiere decir esto? No hay que ver solamente el Líbano, no hay que ver solamente lo que pasa con Hamas en la Franja de Gaza, sino que hay que ver quién es la cabeza de todo esto, quién ideó todo esto y quién financió todo esto, que es Teherán, que es el régimen de los ayatolás en Irán, y que estas semanas, yo sé que parece como que nunca acabar, estas semanas van a ser claves. ¿Por qué? Hay un diario, vamos a seguir haciendo análisis en vivo contándole a la gente, hay un diario que suele ser, como era el página 12 para Cristina Kirchner, que se llama el Teherán Times, que es el diario, digamos, pantalla de el régimen iraní, sobre todo en inglés, para el mundo angloparlante, donde dice en su tapa, este hombre no tiene la voluntad de lograr un acuerdo. ¿Con quién? Con la imagen de Donald Trump. Entonces, en Irán, evidentemente, se están preparando para que próximamente no haya un acuerdo nuclear con los Estados Unidos, que a su vez estamos viendo posiciones que no terminan de ser del todo claras. Una semana Donald Trump dice no va a haber un acuerdo que permita el enriquecimiento de uranio, después hay fuentes que dicen un 3% de enriquecimiento de uranio, que es un enriquecimiento de uranio supuestamente pacífico para desarrollar energía nuclear, y así van que vienen, Donald Trump con su continua diplomacia de la amenaza dijo, queremos lograr un acuerdo con Irán y no llegar por otras vías a tener que resolver este inconveniente. No uso esas palabras Ah, exactamente, Ahora, pero yo esto sí. quiero. que decís, Ilan, Perdón. perdón, Ga, es esto de, no porque vaya a pasar algo, ¿no? Pero sino que es otro frente más para Israel. Obviamente con toda esta movida y con todo lo que vos estás contando, Israel ya hace un tiempito atrás empezó a hacer un despliegue y a convocar un montón de hayalim, de soldados, para también cubrir la frontera norte. No porque vaya a pasar algo, pero no nos podemos arriesgar a que nos suceda otra masacre más. Entonces, Sí, ante la duda, estamos cubriendo el norte, el sur, para estar relativamente tranquilos y saber que estamos defendidos y que estamos cuidados por nuestro propio ejército, porque no sabemos en quién confiar a esta altura del partido. Ahora, yo quiero saber algo, perdón, Ilan, y te digo, si yo le tengo que pedir que en dos palabras, bueno, está bien, pueden ser tres, me digas, por un lado, tenemos toda esta situación en el norte y tenemos también llamémosle hasta ahora, la no llegada al acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Irán, porque digo, venimos en conversaciones que se llevan a cabo y que de repente dicen que estamos avanzando, ahora estamos retrasados y demás. Irán, que la semana pasada dice, señor, estamos en un punto muerto porque lo que Estados Unidos nos pide nosotros no lo vamos a hacer. Y por el otro lado tenemos un Israel que todos estamos diciendo, che, habría que atacar Irán, digo, sería como extremadamente necesario atacar Irán, porque si bien le destrozamos los puntos de defensa aérea luego de lo que fue el ataque iraní hacia Israel el 1 de octubre del año pasado,
La realidad es que Irán sigue ganando tiempo, sigue desarrollando tecnología nuclear y demás, y en algún momento, si no se la ponemos nosotros, vamos a hablar en criollo, si no se la ponemos nosotros, nos la van a poner ellos. Entonces, Israel debería poder atacar. ¿Va Israel a atacar? ¿Israel realmente, como hay algunos que dicen, está esperando el ok de Estados Unidos a que sea tipo oficialmente Trump anuncie no hay acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, entonces Israel tenga tipo la vía libre para Yo atacar te a voy a dar, Irán? ¿O es una yo te voy a ridiculez dar mi pensarlo opinión. así? Mi Sí, opinión, mi análisis en 3 palabras, es el momento. Es un momento perfecto, me quedé. continuo. No lo En, entendí. en poco más, en poco más de una noche, Israel logró con la aviación israelí destruir todo el sistema antimisiles que tenía Irán, Exacto. sobre todo cerca de las plantas nucleares y demás. Entonces, tenés un presidente de Estados Unidos que está bien, está negociando, pero que no deja de cierta manera, de ser la mejor oportunidad entre todo lo que iba a haber en cuanto a apoyo. Tenés el armamento, tenés la tecnología, solo hay que saber cuándo es el momento exacto. Yo creo que Irán está debilitado, los que podían proteger a Irán alrededor están debilitados, la caída de Bashar al-Assad en Siria debilitó mucho a Irán, debilitó mucho a Hezbollah, debilitó mucho a Hamas, debilitó todo lo que se conoce como los tentáculos del pulpo, dicho por el siempre referente Gabriel Ventasgal. Y yo creo que es el mejor momento para, si la diplomacia no funciona, atacar de manera precisa el programa nuclear iraní, que viene siendo atacado hace mucho tiempo. Y con esto quiero decir científicos iraníes que vienen siendo asesinados de manera misteriosa hace muchos años. La revelación, si no me equivoco, fue en el año 2018 o 19, de más de 50.000 archivos del programa nuclear iraní y un montón de cosas más. Digo, bueno, me parece que es el momento para que Israel termine con esta tarea. Y voy a decir algo más. El problema de Israel es con el gobierno de Irán, no con el pueblo de Irán. El pueblo de Irán que vive bajo una teocracia que es una dictadura, eh, no es quien apoya a este gobierno. En realidad hay más de un 70% de la población iraní que está en contra de este gobierno, solo que no lo puede expresar libremente, porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando uno se expresa en contra del régimen, y que apoyan mucho, en gran parte, a lo que está haciendo Israel. Ya hubo grafitis callejeros apoyando a Israel en esta guerra que está llevando en contra del terrorismo. Entonces, puede ser que el régimen esté tan debilitado que este sea el momento. Este sea el momento quiere decir no hoy, domingo 8 de junio, puede ser un tiempo un poco más largo, pero este es el momento Yo les político para poder quiero, llevarlo adelante. Ilan, les quiero hacer una pregunta a los dos que no vamos a tener la respuesta a ninguno, pero la dejo abierta. Israel hoy, siguiendo con lo que venís diciendo vos, ¿tiene la capacidad para cubrir otro frente más, para hacer una guerra contra Irán con todo lo que estamos teniendo en el sur? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos darnos el lujo de decir, vamos contra todos los frentes juntos? Creo que la respuesta no la tenemos nosotros. Yo por lo menos Bueno, no la Tengo tengo. no indicios, te. tengo indicios. Tengo indicios que me parecen interesantes. Cuando Irán atacó a Israel en esa lluvia de misiles, Israel no solamente se defendió por sí mismo, sino que se defendió bueno, y lo dijo en este programa también Enrique Zimmerman, se defendió con inteligencia jordana, se defendió con misiles saudíes, se defendió con Francia, con Estados Unidos, con Gran Bretaña. No digo que todos vayan a participar en una defensa de Israel. Israel no está solo en este tema, eso es lo que quiero decir. Yo creo que tiene capacidad disuasoria suficiente. Acaban de desarrollar el Iron Beam, o sea, el sistema de láser y se conoció que ya se usó en contra de drones de Hezbollah. La tecnología israelí es suficiente para poder detener cualquier tipo de ataque. Eso no quiere decir que no te puedan llegar a generar daño. ¿Te pueden generar daño? Seguro que sí, pero no creo que esté en riesgo la existencia del Estado de Israel, justamente por la capacidad de defensa que tiene y de ataque también. Gaby, perdón que te No, y interrumpí. que además no le queda otra al Estado de Israel y de alguna manera lo demostró desde el 7 de octubre en adelante. Digo, cuando vos podés sentir que tenés la capacidad o no, pero cuando de repente el 7 de octubre te ataca Hamas y cuando de repente el 8 de octubre te ataca Hezbollah y cuando de repente el 9 de octubre te empiezan a atacar los hutíes y cuando el 13 de abril y el 1 de octubre te mandan más de 300 misiles y drones de Irán directamente y vos te defendiste,
Digo, tal vez no es la condición ideal, tal vez hubieras preferido esperar otro momento, como dice Lan, digo, que si es el momento exacto o no es el momento exacto. Pero en definitiva, como decía un profesor mío de periodismo en Argentina, a la postre te tuviste que defender y saliste a defenderte contra 7 puntos diferentes. Digo, no quedó otra y así ocurrió, ¿no? Eh, Creo, digo. y igual quiero destacar algo que me parece que también nos va a linkear con el último de los temas del día de hoy. Nada de todo esto se puede hacer si vos tenés un gobierno endeble en cuanto a la toma de decisiones. Y este tema, sin lugar a dudas, está conectado a lo que está pasando a nivel político en Israel, que era el último de los temas que nos quedaba para el día de hoy, que creo, Gaby, vos vas a poder hablar. Yo te quiero preguntar a vos, Gaby, Sí. simplemente esto. ¿Vos crees que puede haber un ataque mientras que un gobierno se mantenga débil frente a la sociedad? ¿O más bien con un gobierno fortalecido Israel puede tomar la determinación de atacar la infraestructura nuclear iraní? Mira, yo creo, y está buenísimo que lo entremos desde este lado, yo creo que un gobierno endeble siempre es plausible de ser atacado a nivel militar, a nivel terrorista, a nivel civil también, digo, siempre un gobierno endeble corre más riesgos y la población de un gobierno endeble siempre corre más riesgos que un gobierno bien fortalecido. Ahora, también es cierto que Israel tiene esa característica, a ver, en el 2021, en mayo de 2021, frente al operativo Shomer HaHomot, que fue esa pequeña guerra contra Hamas que duró 10 días entre el 10 y el 20 de mayo de 2021, ocurrió exclusivamente en un periodo eleccionario en Israel. Digo, la tensión comenzó a crecer a nivel interno y desde el lado de los terroristas de Hamas en Gaza, en un momento en el cual en el mes de marzo habían existido elecciones porque se había caído el presupuesto, la votación por el presupuesto y entonces había caído el gobierno de Netanyahu y entonces había que haber llamado a elecciones y se dio en el momento en el que el presidente todavía, Ruvi Rivlin, le acababa de dar el mandato al entonces candidato Netanyahu, que había ganado la mayoría y que entonces tenía el mandato para formar gobierno. Todo eso se dio, toda esa guerra de 10 días se dio en un momento en el cual Israel estaba con un primer ministro, pero que iba a ser saliente y estaba en la formación de un nuevo gobierno. ¿Por qué estamos explicando todo esto? Porque otro de los temas, como decía Ilan, otro de los temas relevantes de la semana fue que Israel está en una alta posibilidad de tener que llamar nuevamente a elecciones. Ustedes saben, para quien no lo sepa, lo explicamos rápidamente, Israel es un país que desde su creación no tiene una constitución como tiene la República Argentina o como tiene otros países. Tiene un conjunto de leyes básicas. Muchas de esas leyes básicas vienen desde el momento de la declaración de la independencia en el año 1948 y tienen mandato renovable, quiero decir, leyes que o son ad eternum, como las leyes de la creación del Estado, de las que dan lugar a la normativa de vida, podemos decir, dentro del Estado de Israel, o leyes que se tienen que ir renovando y que incluso muchas veces se van eh, votando nuevas leyes básicas. Una de las leyes que tiene que votarse y una de las leyes más complicadas, sobre todo desde el 7 de octubre en adelante, es la ley de enrolamiento. ¿Qué significa la ley de enrolamiento? Es la ley que indica qué ciudadano israelí está obligado. Lo estoy explicando muy sencillamente para hacerlo rápido y entendible. La ley de enrolamiento es aquella que decide, que norma, que dicta qué ciudadano israelí está obligado a enrolarse en el ejército. Ustedes saben que desde el comienzo de la historia del Estado de Israel, generalmente los sectores más religiosos, más ultra ortodoxos y religiosos, no se enrolan en el ejército. El servicio militar en Israel es obligatorio. A los 18 años, hombres y mujeres se enrolan en el ejército con un tiempo determinado que varía entre los 2 años y 3 meses, 2 años y medio para las mujeres y 3 años o más
para los hombres, pero los sectores ultraortodoxos que están abocados al estudio de la Torá y a mantener la parte religiosa y demás, no se enrolan. Bueno, desde el 7 de octubre viene existiendo toda una movida, sobre todo de parte de la oposición al gobierno de Netanyahu, que pide que esos sectores ultrarreligiosos sí hacen estar obligados a enrolarse. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión de necesidad. Ustedes recuerdan que el 7 de octubre comenzó la guerra y que para fines de octubre Israel tenía una reserva que había subido a los 350.000 soldados, personas que no estaban en etapa de servicio militar obligatorio y que salieron a enrolarse por voluntad para poder salir a defender al país. Bueno, en un momento, esas mismas fuerzas de reserva, Luli, vos lo sabés perfectamente, tienen que poder ir liberándose, porque en definitiva no son soldados que están cumpliendo un rol, llamémosle profesional, y que viven de eso, sino que son personas que dejan su vida de lado, dejan de ir a trabajar, dejan a sus familias, dejan su vida cotidiana para servir en el ejército. El Estado necesita que el enrolamiento sea mayor a lo que viene siendo, porque necesita en este momento tener gente que esté disponible para cubrir diferentes puestos en el Ejército de Defensa de Israel. Los religiosos se oponen. Y en el gobierno de Benjamin Netanyahu, que es un gobierno de coalición y que tiene sectores de derecha, como la derecha del Likud de Netanyahu, y tiene sectores ultraortodoxos, como los partidos de Ben Gvir o de Smotrich o de los rabinos mucho más religiosos, viene pasando que se venían oponiendo a la renovación y a la votación y a la modificación de esta ley de enrolamiento, a punto tal que llegó un momento que a nivel político Netanyahu empezó a flaquear con esta decisión y dijo, bueno, tal vez sí deberíamos, y acuérdense que esto fue un tema de discusión y de pelea extrema entre Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y entre los líderes de la oposición, y en un momento Netanyahu dijo, bueno, tal vez sí tenemos que empezar a flexibilizar el tema del enrolamiento y que los religiosos tengan que hacerlo. Y en ese momento, señores, se desató la batahola, porque los rabinos que los rabinos grosos que mandan a toda su gente de sus partidos salieron a decir, señores, si es necesario que se caiga el gobierno, pero la gente que se dedica al estudio de la Torá no tiene que ir a enrolarse. Y en ese momento en este momento específico, está la situación en Israel, porque si la ley de enrolamiento no se vota para su modificación, es una de esas leyes básicas que hace que si no está aprobada, el gobierno no pueda funcionar, por lo cual el gobierno caiga. Si eso llega a ocurrir, y esto tiene que ocurrir en esta semana, y de hecho hay negociaciones a deshora para poder llegar a un acuerdo, si esto no ocurre a lo largo de esta semana, podríamos estar ante la necesidad de que la semana que viene digamos, señores, Israel va a un nuevo proceso eleccionario y que esto ocurra en el mes de octubre. Ahora, vuelvo a tu pregunta inicial, Ilan. Si un gobierno está endeble, ¿es más plausible o menos plausible de ser atacado? No lo sé, digo, sí es raro que en pleno una guerra, porque en definitiva, por supuesto, di el ejemplo de Shomer HaHomot de mayo de 2021, por supuesto, que esa guerra que duró 10 días y que no tuvo secuestrados y que no tuvo muertos y que no tuvo todo lo que tiene esta guerra desde hace 611 días, tiene. Digo, sería como extraño tener que llamar a un momento de elecciones, sobre todo porque las elecciones no son solo el momento de ir al sufragio. Es la elección, es que el presidente tiene que darle mandato para que conforme gobierno un lapso de 30 días al que haya salido ganador de mayor cantidad de votos, porque ustedes saben que Israel tiene voto indirecto, lo que uno vota es al partido y lo que tiene que hacer ese partido es lograr una cantidad de escaños en el Parlamento de 61, de la mitad más uno de los escaños en el Parlamento para poder formar gobierno, por lo cual esto significaría que empecemos con un proceso eleccionario ahora que podría llegar a terminar recién en el mes de diciembre o de enero de 2026. Hasta ese momento, Netanyahu, nos guste o no nos guste, es el primer ministro, y hasta ese momento, Netanyahu tiene la obligación de fortalecer el gobierno, por lo menos de puertas para afuera. Digo, lo que pasa a nivel interno, la rosca política, como Ilan nos gusta decir a nosotros, es algo que tiene que quedar adentro de la Knesset y no salir. Digo, para afuera
para los países árabes que quieren negociar con Israel porque quieren determinada cantidad de acuerdos, o para los países árabes que quieren desaparecer a Israel, o para el mundo en general, para el antisemitismo y para todos los grupos terroristas, no podemos permitir, no podemos, nosotros ciudadanos, nosotros comunicadores, no podemos permitir que esto debilite al gobierno, porque claramente esta guerra no es la misma que la de 2021 y claramente sí podría ser que los terroristas aprovechen toda esa situación de qué está pasando en el medio, a ver quién va a defender a Israel mientras se elige al nuevo gobierno si nosotros atacamos. Claramente, Es que esta Solo, grieta interna empezó desde el 7 de octubre y la seguimos viviendo. Semana solo para tras decir semana estamos algo. viendo la izquierda y la derecha y esta debilidad y esta interna nuestra que tenemos no hace más que fortalecerlos a ellos. Eh, total, pero digo, no podemos permitir, no podemos permitir que la rosca política manche. Digo, sí, va a haber elecciones, deberíamos hacerlo. A ver, no vamos a poder evitar, nadie va a poder evitar, Luli, Ilan, nadie va a poder evitar que se llame un proceso eleccionario si esto pasa, y por supuesto que la política tiene que continuar su vida en paralelo a lo que está pasando con la guerra. Pero es verdad, no te vemos, Ilan, estás Sí, hace un montón. perdón, lo vi yo recién. Por supuesto que la política tiene que seguir su camino habitual en paralelo a lo que está pasando con la guerra, pero sí el primer ministro está obligado y el gobierno está obligado ética y moralmente a no mostrar debilidad desde acá hasta que asuma, si es que pasa, un nuevo primer ministro que, by the way, dicho entre paréntesis, podría volver a ser Netanyahu, porque si hoy hay elecciones, claramente Netanyahu podría volver a presentarse y en tal caso a ganar las elecciones y la primera magistratura del Estado de Israel, porque Total. digo, está dentro de su derecho Es una cívico, posibilidad. Sí, está dentro de su totalmente. derecho cívico el presentarse nuevamente a elecciones y ganarlas o perderlas. Wow. Bueno, pero yo He dicho. para el cierre, para que cierres vos. Me parece que como importante, estamos a 611 días del 7 de octubre con 55 personas secuestradas y nosotros vamos a seguir firme acá transmitiendo, acompañando y pidiendo por el regreso de todos, porque esta guerra se termine, porque los secuestrados regresen, porque los hayalim, los soldados, vuelvan a sus casas, porque hay padres esperando a sus hijos y porque hay hijos esperando a sus padres. Sin ir más lejos y algo muy cortito, este fin de semana Ram, el hijo del Caná Buhbut, cumplió 5 años y Rebeca, la mamá, así como el año pasado no pudo hacer nada, este año dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer todo por él. Y en Kikara Hatufim, en la Plaza de los Secuestrados, él apagó las velitas y el único deseo que pidió el chiquito fue, quiero ver a mi papá de vuelta, quiero que vuelva mi papá a casa. Así que por todos ellos seguimos semana tras semana haciendo este programa y les pedimos que nos acompañen. Ojalá podamos todos y ojalá pueda la política y el gobierno y los terroristas y todos cumplirle el deseo al hijo del Caná y que tanto el Caná como el resto de los ahora 55 secuestrados puedan volver a Israel ya. Como decimos siempre, no hay más tiempo. Los que fueron asesinados y están muertos en cautiverio, muertos, puedan regresar para poder tener una digna sepultura con sus familias, y los que están vivos, que esperemos sean realmente esos 20 y que el tiempo no vaya haciendo que mueran más y más, vuelvan inmediatamente para poder comenzar su proceso de recuperación y de rehabilitación y que puedan estar de vuelta recibiendo el abrazo de sus familias y de sus seres queridos. Luli, nos quedamos Nos solos. quedamos Le solos. agradecemos a Amia, a Vis a Vis por Israel. Como dijimos antes, el programa queda colgado, como hacíamos siempre, en todas nuestras redes sociales y seguramente mañana esté también colgado en En YouTube. YouTube. Pero ya saben, nos vuelven a ver en Instagram todos los domingos a las 6:15 de la tarde, hora Israel, 12:15 del mediodía en la República Argentina. Gracias a los que se sumaron. De hecho, es como un volver a empezar. Así que ayúdennos, por favor, ayúdennos a ir de vuelta con el boca en boca a toda la gente para que sepa que estamos en Instagram los domingos. Los esperamos la semana que viene y les agradecemos muchísimo por estar y por ayudarnos y por participar y por difundir junto a nosotros este programa. Chao. Hasta luego.